Bueno, les dije que tenía su grupo de fans y en efecto, este evento que nos comentaba Chris está ahí disponible también para aquellos que nos siguen y que aman este anime. Bueno, y dentro de lo que vamos a conversar hoy es lo que genera muchas dudas en el ámbito laboral. ¿Cuándo realmente un despido podría tener una justificación y cuándo no? ¿Qué dice la ley sobre esto? Cosas que en ocasiones desconocemos y nos pueden jugar en contra. Y para entender el tema, con nosotros el licenciado Benjamín Gutiérrez, quien nos va a ayudar a comprender mejor esta situación y lo recibimos. Qué gusto, Dani. Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todo? Benjamín, ¿podría decir que un despido se puede dar sin justificación? Sí, claro. En realidad, o sea, el tema es que en temas laborales hay que tener mucho cuidado porque hay posibilidades de despedirse con razones o sin razones, o sea, con responsabilidad patronal o sin responsabilidad patronal. El problema es que tenemos que conocer la causal y ver el procedimiento que se va a seguir. Varía mucho si estamos hablando de que yo voy a despedir a una persona porque cometió una falta grave, porque, no sé, incurrió en algunos de los incisos del artículo 81, que es el que hay que saberse muy bien. O sea, el artículo 81 del Código de Trabajo establece cuáles son las razones por las que pueden despedirme sin responsabilidad patronal, pero también hay que ver si hay algún tipo de incumplimiento, algún tipo de procedimiento o algún tipo de abuso que pueda considerarse en esa situación. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad. Por una falta muy leve, no necesariamente me van a poder despedir. Hay sanciones más bajas que se pueden utilizar, pero también hay que ver el procedimiento. Entonces depende mucho de la condición en la que estemos. El trabajador también hay que entender que puede renunciar con responsabilidad patronal, que eso es importante. O sea, es una calle de 2 vías. Yo puedo hacerlo también, pero hay reglas diferentes. Entonces, lo que hay que saber simplemente es entender cuál es la falta, cuál fue el error que cometió el trabajador, ver si la situación o el hecho es tan suficientemente grave como para justificar un despido que no sea desproporcionado, o bien una falta alternativa. Y en el caso del trabajador, ciertamente el artículo 83 en este caso le permite dar por terminado el contrato sin responsabilidad, pero tiene que reglas diferentes, tiene que jugar con el principio de buena fe. O sea, el trabajador tiene la obligación de comunicarle al patrono que ha incurrido en una falta determinada, y si no se corrige en un plazo pequeñito, 3, 5 días, él podría entonces pedirle al Ministerio de Trabajo que resuelva el contrato. Si no hace ese procedimiento, la renuncia no tendría valor. Bueno, es mucha información importante que parece sencilla, pero que vamos a irla viendo pasito a pasito. Entonces, hay 2 diferencias. En este caso, el que es con responsabilidad patronal y el que es sin responsabilidad patronal. Efectivamente. Cuando es responsabilidad patronal, esto quiere decir que el patrono tiene su derecho de decidir si sigue o no con su colaborador. Sí, pero asumiendo lo que la ley le exige. Correcto, y siempre tiene que haber una causal objetiva. O sea, una causal objetiva es que explícanos eso. No es por mi gusto y no es simplemente porque yo quiero. O sea, no puede haber discriminación, eso es fundamental. O sea, el artículo 404 del Código de Trabajo establece 15 causales distintas de discriminación, 14 en realidad y una 15ª que dice todo aquello que el trabajador considere discriminatorio, así que cualquier cosa puede ser discriminatorio. Hay que tener mucho cuidado porque si el trabajador considera que eso es así y puede demostrarlo, él podría pedir por un proceso muy rápido, que se llama un proceso de tutela del debido proceso, puede perfectamente solicitar que se reincorpore al salario, al trabajo, pidiendo daños y perjuicios. Entonces hay que tenerlo con cuidado. El tema es que el patrono sí puede, si tiene una causal, no sé, bajo rendimiento, que el trabajador no está cumpliendo, que el trabajador llega tarde muchas veces, no es una causal para despedirlo, pero es recurrente. Si yo quiero pagarle y no quiero tenerlo en la empresa, entonces puedo pagarlo con una causal de ese tipo. Lo que no puedo decir es, no me gusta que Dani siga trabajando acá porque los hombres con barba me parece que no son adecuados. Entonces, es una causal discriminatoria totalmente. Mal, dice. Eso es una causal discriminatoria, entonces con ese sentido yo puedo perfectamente pedir que me reinstalen en el puesto. Pero si lo que yo digo es que Dani no cumple con el perfil, pelea mucho con la gente, llega tarde constantemente, o simplemente me parece que no está encajando con el perfil del puesto, hago una carta con el 85D y digo que por la necesidad de la empresa te despido, pero explico la razón para que no puedan decir que es injustificado. Entonces siempre tiene que haber algo para que el trabajador sepa las razones por las cuales está siendo despedido. Efectivamente. Ok, ahora vayamos a la parte de sin responsabilidad patronal, que ahí sí ya es un tema delicado, porque son faltas graves. Totalmente. Adicionalmente a que tiene que demostrarse, muy importante, tiene que haber un procedimiento y una investigación interna. El patrono tiene la obligación de verificar qué fue lo que hizo el trabajador. Si dice que robó, que es una cosa bastante grave, o sea, es un cajero y hay un faltante de dinero, o un tema de ventas y entregaron menos mercadería, yo quiero despedir a esa persona por eso porque considero que hubo un hurto, que hubo un robo. Entonces, en ese caso, tengo que hacer una investigación interna, demostrar y contar con todas las pruebas para poder fundamentarle al trabajador que esa fue la causal. Si no lo hago de esa manera, igual el trabajador podría eventualmente irse a la corte a reclamar, yo quiero que me demuestren que fue así. Y el procedimiento tiene que cumplirse. Es muy importante que la carta de despido tiene que establecer de forma expresa la causal del despido. O sea, si la causa dice nada más que fue porque no me gustó la forma en que está trabajando
O nada más digo, se despide sin responsabilidad patronal, pero no explico por qué. Cuando vayamos a la corte yo no voy a poder discutir una causal diferente. O si digo que fue por robo, pero no estoy diciendo que además me faltó el respeto y que además fue un incumplimiento del contrato de trabajo y determinadas cosas. No puedes sacarlo a la hora de un juicio. La carta es fundamental que vaya bien redactada y eso es que el trabajador lo entiende, el patrono también. El trabajador porque entonces sabe que no va a poder achacarle más responsabilidades o más hechos de lo que haya pasado, y el patrono que sepa muy bien a dónde tiene que pararse para que no tenga un problema después. Claro, y eso también lo protege al patrono. Hablando del patrono, que en ocasiones pues se ve como el malo de la película, pero en ocasiones esto tiene que tener un equilibrio, porque brinda un servicio y también pues recibe una paga. En este caso, cuando un trabajador es despedido, siempre va a decir, es que esto es injusto. Correcto. Lo ve como una injusticia. De hecho, es el modus operandi. Eso pasa siempre. Y en este caso, ¿cómo justifica tanto el patrono como el colaborador, el trabajador, que es justo o es injusto? Sí, el tema es, vamos a lo mismo, es un tema de proporcionalidad y un tema de pruebas. Yo tengo que demostrar que efectivamente el trabajador incurrió en una falta grave. Una vez más, el artículo 81 del Código de Trabajo establece todas las condiciones y las causales por las que puedo despedir a un trabajador sin pagarle cesantía y preaviso, porque siempre va a tener derecho a vacaciones y aguinaldo. Pero tengo que probarlo y establecerlo claramente. O sea, yo no puedo, de forma subjetiva, simplemente porque a mí se me ocurrió que Dani hizo una falta determinada, puedo echarlo. No, tengo que demostrarlo. Si no lo demuestro y si no tengo las pruebas necesarias, el día en que vayan a demandarme voy a perder y me van a cobrar intereses, indexación y eventualmente podrían hasta reinstalarme en el puesto, según el caso. ¿Qué opinas con respecto al tema de los despidos de palabra, donde no hay una carta? Eso pasa muchísimo. ¿Qué tanta validez va a tener en este caso para defenderse o para poder justificar? Tienen un problema enorme porque la ley exige, o sea, el artículo 35 del Código de Trabajo exige de forma expresa que tiene que entregarse una carta explicando los motivos, y además los motivos objetivos, una vez más, o sea, no es porque me dio la gana, es simplemente porque incurrió en una falta que está tipificada en el artículo 81, o bien en el 72 si hubo una reiteración, qué sé yo, que estás llegando tarde muchas veces, o que estás portando armas varias veces y te llamó la atención, que estás llegando alcoholizado varias veces, entonces, y no se considera que es un tema de alcoholismo, sino un tema de que llegaste de fiesta y, o sea, ese tipo de reiteraciones me permiten a mí dar por terminado el contrato. Pero tiene forzosamente que estar una carta, tiene que ser objetiva, tiene que ser clara, tiene que ser expresa. Entonces, si a vos te despiden no sin tiene carta, validez si es verbal. se consideraría un despido ilegal. Entonces el trabajador tiene que salir corriendo a hacerlo. ¿Qué pasa con el patrono? Que a veces pasa, vamos a darle vuelta también. El trabajador se desapareció o no quiso recibir la carta. Antes se acostumbraba que poníamos 2 testigos para hacerlo y ya estaba. No, ahora la ley es muy clara, bueno, ahora no, desde 2017 con la reforma del código, exige entonces que dentro de los 10 días siguientes a que se formalice el despido, el patrono tiene que enviar la copia de esa carta a la Inspección de Trabajo del Ministerio para que quede constancia de que el trabajador no la quiso recibir. Entonces, si no la quisieron recibir o se dieron cuenta entre los 10 días que qué torta no se la dimos, se hace la carta y se manda nada más al ministerio y con eso se cubren. ¿Hay algún tipo de reglamento interno que puede tener la empresa para protegerse también en estas condiciones donde el trabajador debe cumplirlas? ¿Tiene la misma validez a la hora de un despido? Totalmente. De hecho, la recomendación es que todos tengan un reglamento interno. Lo que pasa es que el reglamento interno de trabajo tiene que estar inscrito ante el ministerio para que tenga fuerza de ley. ¿Qué es lo que puede pasar? Que hagamos entonces unas reglamentaciones internas que no estén inscritas en el ministerio, que pueden ser políticas, que pueden adherirse de alguna manera al contrato de trabajo para que se extiendan más responsabilidades. Entonces me explico porque suena un poquito técnico. O sea, yo tengo un contrato de trabajo que dice expresamente que todas las condiciones circulares, reglamentaciones políticas de la empresa van a ser parte del contrato. Entonces yo puedo regular la relación laboral con esas condiciones y eventualmente llegar a sancionar a un trabajador por incumplimiento del contrato, aunque el reglamento interno de trabajo no esté inscrito en el ministerio. Pero si yo quiero un reglamento interno, tengo forzosamente que inscribirlo. Y la condición más importante, yo no puedo rebajarle a un trabajador 1 centavo su salario si el reglamento interno de trabajo inscrito ante el ministerio no dice de forma expresa que yo puedo rebajar ese dinero. Entonces cualquier retención que se haga es ilegal. Claro, y hay que cuidarse con eso. Cuando hablamos también del tema de las redes sociales, que ya sabemos que en algunas ocasiones han sido causales de despido, ¿tiene esa validez? ¿Tiene ese peso? Sí, dependiendo cómo lo estés usando. O sea, si la red social se utilizó para una injuria, una calumnia, está entrando de una vez en la esfera del delito, entonces puedes utilizar el artículo 81. Si estamos usándola dentro del trabajo y estamos perdiendo el tiempo, estamos jugando, estamos vacilando, estamos subiendo cosas, puede entenderse entonces que hay un abandono de trabajo. Entonces también eventualmente podría ser un despido. Lo que pasa es que hay que ver la proporcionalidad. O sea, si te metiste una vez a Instagram y estás jugando en Instagram, perdiendo el tiempo, estuviste 15 minutos y yo te despido por eso, es posible que se considere desproporcionado. Pero si ya se te avisó en algún momento, es así, evidentemente. Y lo otro que es muy típico es las famosas las pruebas. O sea, mucha gente dice que está incapacitado, que está enfermo y sube en TikTok o sube en Instagram o sube en su propio WhatsApp una foto donde está en una fiesta. Entonces ahí se le puede despedir porque está incurriendo en mentiras, está incurriendo en faltas, está incurriendo en un montón de situaciones que le permiten al patrono ponerlo en la calle. Claro.
Que de hecho, por ejemplo, uno de los casos que fue muy sonado fue esta pareja que apareció en un concierto donde le hacen la Kiss Cam. Así. Y también hay un tema de imagen de la empresa. La empresa podría intervenir en un despido, por ejemplo, cuando su representante, en este caso su colaborador, lo dejan mal como imagen pública. Sí podría, siempre y cuando haya una política que diga eso. O sea, hay que tener mucho cuidado porque la única forma que yo podría eventualmente responsabilizar a un trabajador es que Benjamín anda con el logo de BGA pegado en la camisa, entonces hice un escándalo, me vieron en una barbaridad y mi logotipo está ahí, entonces de alguna forma involucró a la empresa. El hecho de que yo trabaje en BGA Abogados no significa que puedan vincularme en ese sentido. Pero pasa mucho incluso con estudiantes de colegio, por ejemplo, cuando el chiquillo está dándose pescozones en un centro comercial y anda con el uniforme y los pusieron, entonces sí afectó al colegio como tal. Pasa exactamente igual con los trabajadores. Ok, solo si está identificado, a pesar de que es un colaborador, pero si existe... Salvo que haya políticas internas. Eso te iba a decir, si existe una política donde se comprometió, tiene que hacer lucir bien a la empresa. Correcto, porque la empresa puede perfectamente, políticas internas, establecer que la conducta del trabajador tiene que ser intachable en todas esferas donde pueda haber alguna situación pública que pueda afectar a la empresa, pero tiene que ser establecido de forma expresa en la reglamentación interna en el contrato. Y esos son temas delicados, ¿verdad, Benjamín? Pero qué importante, porque yo creo que todos necesitamos saberlo también, el grado de compromiso que tenemos tanto como trabajador y en el tema de responsabilidad del patrono también. En un asunto del proceso, que generalmente es donde más conflicto se da, ¿qué tanto puede mediar un poco las emociones también en un tema de despido y decir, bueno, es que voy a empezar a pelear esto? ¿Vale la pena una discusión donde no hay tal vez pruebas, pero no nada más un tema de, es que me dijo, el jefe me dijo, me humilló, me hizo esto, el otro? ¿Qué tanto se puede mediar un poquitito lo emocional ahí? Es que es muy importante entender también dónde estamos parados y saber el momento donde vamos a pelear. Si a mí me van a despedir por una causal que yo considero que es injusta, o sea, yo tengo derecho a ir a pelear a la corte. Al ministerio la gente va, el ministerio es un tema de mediación. Yo prefiero que vayan a la corte y pongan la denuncia ahí directamente, la demanda. Perdón, Benjamín, pero es que a veces ni pruebas tienen. Es nada más, yo me siento afectado. Sí, pero entonces la carga de la prueba, o sea, el responsable de probar no es el trabajador. Eso es importante, la carga de la prueba. O sea, el que tiene la obligación de probar la causal es el patrono. El trabajador simplemente tiene que probar que trabaja en un lugar y es suficiente con que diga que me pagaron. Entonces, la carga la tiene el patrono y él tiene la obligación de demostrarlo si yo reclamo. Entonces, si yo llego con una carta de despido que dice que es que yo me robé 50,000 colones, yo pongo la demanda, el patrono tiene que demostrar que fue así. Si no es así, lo van a declarar ilegal el despido y lo van a condenar. Claro. Y ahora, si un empleado también se ausenta de su trabajo, sin duda alguna, va a estar claro de que es abandono laboral. Y ahí el despido es inevitable. Sí y no. Vamos a lo mismo. Contanos eso porque ya se nos fue el tiempo y todo el mundo está emocionado, quiere saber qué puede hacer. Pero el tema laboral tiene eso. El tema de la ausencia de trabajo es más delicado porque el código establece que para poder despedirte sin responsabilidad tienen que ser 2 ausencias consecutivas dentro del mismo mes o 3 ausencias diferentes días dentro del mismo mes. Entonces, si no lo hacemos de esa manera, es más complicado. Y lo otro que es el abandono de trabajo, que ya no es la ausencia, sino el abandono, es porque yo estoy saliendo en diferentes momentos, estoy dejando el trabajo tirado, pero eso es un tema de proporcionalidad. O sea, tengo que haberlo advertido y haberlo amonestado un par de veces para poder despedirlo después. Interesante. Bueno, a cuidarse todos, las partes que son pues desconocedoras de este tema, que se informe bien, porque al final de cuentas lo que buscamos es que todos pues tengan sus derechos en orden. Así es. Benjamín, ¿dónde lo pueden contactar? No lo veo desde aquí. Pero yo le puedo soplar. Sí, pero soplas porque no me lo sé. En todo caso, en redes sociales es BGA Abogados o Benjamín Gutiérrez. Y el WhatsApp, ahí está, 6396-6502. 6502, perfecto. Que dicha que todavía la vista nos ayuda un poquito. A distancia. No, Benjamín, voy a llamar a unos que, bueno, voy a irme para allá más bien, para que ellos puedan tener su despedida también, porque nos vamos, pero un gusto acompañar. Igualmente. También a todos los televidentes con un tema tan útil. Compañeros.